Okay, let's begin the way that we began yesterday, with calming down by focusing on the breath. Muy bien, empecemos entonces de la misma manera que empezamos la anoche, que es mediante calmar nuestra mente enfocándonos en la respiración. In the Buddhist training, there are many, many different ways of breathing and many different breathing exercises. En la tradición budista existen muchas formas de respirar y muchas formas de hacer estos ejercicios respiratorios. Although almost all of them that I'm familiar with involve breathing through the nose, not through the mouth. Aunque prácticamente todos ellos, al menos todos aquellos con los que yo estoy familiarizados, coinciden en que respiremos por la nariz y no por la boca. And breathing naturally, in a gentle way rather than forcefully. Y también insisten en respirar de una manera natural, suave, en contraposición con una manera forzada. And in some of these methods, we hold the breath, and some of them we don't. En algunos de estos métodos sostenemos el aliento, en algunos otros no. And sometimes we hold the breath on the in-breath, and sometimes we make a pause on the out-breath. En algunas técnicas sostenemos la respiración al término de la inhalación, en algunas otras hacemos una pausa al final de la exhalación. So it all depends on the actual purpose of the breathing exercise, the way that we breathe. En realidad, la manera en que se nos indica respirar depende del tipo de ejercicio y el propósito del ejercicio para el cual este está diseñado. So, here, to calm down, the traditional way of doing this is to use the cycle of breathing out and then breathing in. Aquí, como le voy a pedir ahorita que lo hagamos, es de acuerdo a la fórmula más tradicional, que es contar un ciclo empezando por la exhalación y después inhalar. And we can make the pause on the out-breath, because then naturally we breathe in more deeply without forcing it. Y es conveniente que al final de la exhalación hagamos una breve pausa, porque de esta forma, de manera totalmente natural, la inhalación será un poco más profunda sin que tengamos necesidad de forzarla. And in this simplest manner of calming down, we don't hold the breath on the in-breath, although there are other methods that involve that. Y en este método que vamos a utilizar ahorita, no sostenemos en lo más mínimo la respiración al terminar la inhalación, aunque existen otros métodos que nos indican aguantar al final de la inhalación. And the reason for using this cycle of, there are many reasons for using this cycle of out and then in, but here the main purpose of it is that if we want to quiet our thoughts, since this way of counting is different from the way that most people usually imagine the cycle of breath, it requires more concentration. Y la idea en este caso de contar el ciclo de esta manera, empezando por la exhalación, hay muchas razones para esto, pero en este caso en particular, como lo que deseamos es calmar nuestra mente, el hecho de contar los ciclos al revés de lo que estamos generalmente acostumbrados nos obliga a estar más atentos. And because it requires more concentration and attention, then it doesn't leave very much room for thinking about other things, so it helps to quiet the mind. Y precisamente por esta razón, que es diferente a lo que estamos acostumbrados, el contar los ciclos de esta manera, la exigencia de tener más atención y concentración para no perder el conteo en el ciclo, nos ayuda a que otros pensamientos extraños se alejen y realmente nos concentremos en esto y nos calmemos. So, this is the traditional method. Este es pues el método tradicional. But what I found from my experience is that Western people, particularly when coming to a teaching, are coming from a very stressed day. Pero en lo que se refiere a mi propia experiencia, dando enseñanzas a occidentales,
en general, cuando los occidentales venimos a tomar enseñanzas, venimos muy estresados. They've been working very hard with usually highly pressured jobs, and they've had to deal with traffic and so on in order to arrive at a teaching, usually in the evenings. En general y sobre todo en lo que se refiere a las enseñanzas en la tarde o en la noche, la gente llega de trabajos muy estresantes, muy exigentes, llega después de estar lidiando con el tráfico y cosas de estas. Which would not be the case when we're talking about traditional Buddhists in India or Tibet, or when we're just, getting up in the morning and sitting down and doing some meditation. Lo que ciertamente no corresponde a la realidad de si fuéramos budistas en la India o en el Tíbet. Es completamente diferente, o incluso es diferente de que si simplemente nos recién levantados en la mañana nos sentáramos a meditar. And so if the very first thing that you ask a stressed out Westerner to do when they arrive at a Buddhist center is to focus on a way of breathing which is quite different from their normal way of doing, if they're already stressed, what it tends to do is to aggravate their stress because it's confusing. Entonces lo que yo he observado es que si a un occidental tradicional estresado, recién llegando a su clase de Dharma en este estado de estrés, le pides que respire y que lleve un conteo distinto a aquello que está acostumbrado, entonces esto nada más agrega un elemento mayor de tensión a su estrés y no funciona. So, since the purpose of the very first exercise of breathing is to calm down, therefore I suggest to Western practitioners coming from a stressed background that if they find the traditional way of counting the breath, the cycle of out and then slight pause and then in, confusing, and it just makes them more stressed, that defeats the purpose. Therefore, there's no reason to insist on that method in this particular context. Entonces, puesto que el propósito de hacer esta breve práctica es la de aquietar y calmar nuestra mente, he observado que con este problema que tenemos los occidentales, sugiero que si sienten que les es más difícil y que les va a causar más confusión y más estrés esto de contar en la manera tradicional, entonces que lo hagan más bien de la manera que les es natural. And so in that situation, what I suggest is if they are stressed by the traditional way of looking at the cycle, that they can use the more, Western way of looking at the cycle, which is just simply to breathe in and without a pause, breathe out, and count that as the cycle. Entonces, esa es la sugerencia justamente para nosotros como occidentales, ¿no? Si nos acomoda la manera tradicional, bien, pero si esto sentimos que nos agrega un elemento de confusión o de tensión, entonces simplemente hagámoslo de la manera que a nosotros como occidentales nos es más natural, empezando nuestro conteo desde la inhalación y sin pausa exhalar. Y eso contarlo como un ciclo. Right. Since there was a question last night about, certain Western adaptations and whether they're Buddhist or not Buddhist and so on. Therefore, I thought to explain a little bit the reasoning why sometimes I suggest changing that traditional way of counting the breath. Al hecho de que anoche hubo una pregunta acerca de si unas enseñanzas eran adaptaciones o no adaptaciones o acordes con enseñanzas clásicas, etcétera, me lleva a darles ahorita toda esta explicación que les he dado del por qué en algunas ocasiones me atrevo a sugerir una manera no tradicional de hacer las cosas, dándoles el porqué de esto. Okay, so calm down, then we can focus on the cycles of the breath, counting it if our mind is very distracted, but if our mind is not distracted or relatively calm already, then there's no need to count. Para calmar nuestra mente entonces, como este primer ejercicio, vamos a
seguir el flujo y reflujo de nuestra respiración, contando los ciclos como nos sea más conducente a lograr un estado en calma y si nos sentimos un poco inquietos o agitados, es una buena idea contar los ciclos, llevar un conteo, pero si nuestra mente sentimos que ya está relativamente calmada, no es necesario llevar un conteo, simplemente poner la atención en la respiración. In other words, following the, what should we say, traditional Dharma approach, which is also, a medical approach as well, that we have here three possible methods we can use. And so one, depending on one's, what should we say, situation, that one has to evaluate oneself, then one uses, what should we say, different methods. Entonces, de acuerdo a la enseñanza tradicional e incluso podríamos pensar que de acuerdo a la medicina también, ¿no? Aquí estamos hablando de tres posibilidades, tres métodos, y al igual que en el caso de la medicina, uno tiene que evaluar cuál es lo que es el más adecuado, el más acorde con uno mismo. Entonces, ese es el que utilizamos. So, if we're very, very stressed, just count the breath in the normal Western fashion of in and out as one. Entonces, si nos sentimos muy tensos o estresados, entonces simplemente hagamos un conteo, llevemos la cuenta de los ciclos respiratorios y haciéndolo en la forma tradicional en occidental. Inhalar, exhalar, eso es uno y así sucesivamente. If we're not, so stressed, but our mind is, not focused, then we can do the traditional way of counting, which is out and pause and in. Si no estamos estresados ni inquietos, pero nuestra mente no anda muy concentrada, que digamos, entonces hagámoslo a la manera tradicional. Empezamos con la exhalación, hacemos una breve pausa al final de la exhalación, luego inhalamos y al término de la inhalación eso lo contamos como uno. And if our mind is relatively calm, then no need to count, just focus on the breath. Y si nuestra mente se encuentra relativamente en calma, entonces no hay necesidad de llevar a cabo ningún conteo, simplemente nos enfocamos en la respiración. So, in applying these type of methods, what we notice here is that we need to be sensitive to ourselves and apply a method which is appropriate. Entonces, cuando aplicamos estos u otros métodos, de lo que estamos hablando aquí ulteriormente, es que es importante ser sensibles para con nosotros mismos, qué es lo adecuado, lo funcional para nosotros. And what's wonderful about the Buddhist teachings is that it's very rich in methods, so there are always a very large number, usually, of methods to accomplish any particular aim. Y una de las cosas maravillosas de la tradición budista es que cuenta en general con una enorme gama de posibilidades, una enorme gama de prácticas, y generalmente nos topamos con una gran cantidad de prácticas diferentes para lograr un mismo objetivo. Okay, so let's do that. And that, as I say, is what she says is going to be very helpful in sensitivity training as well, that we need to develop sensitivity to ourselves in terms of, what is our actual, emotional state at any particular time. And then if we learn several methods for accomplishing anything, to apply one which is appropriate. And if it doesn't work, try another one. Y todo esto que estamos mencionando, de hecho, nos va a resultar muy útil durante todo nuestro entrenamiento en sensibilidad, puesto que exige que estemos atentos y sensibles a nuestro propio estado emocional y mental, y si un método en particular que nos ponemos a aplicar no nos funciona por cualquier razón, saber que existen otros métodos alternos y poder escoger de entre otros y aplicar aquel que nos es más conveniente o útil a nosotros. Okay, so let's focus on the breath with any of these three methods to calm down. Así pues, enfoquémonos entonces en nuestra respiración con cualesquiera de estos tres métodos que hemos mencionado, con el objetivo de calmarnos, aquietarnos.
Also, in this calming down phase, preliminary phase, in terms of our eyes, as I mentioned last night, we can have our eyes either open, looking down at the floor, or closed. También en esta fase preliminar de empezar a aquietar nuestra mente para introducirnos a las enseñanzas, lo que les decía un poco anoche en lo que respecta a los ojos, podemos o bien tener los ojos abiertos con la mirada hacia abajo o, si lo sentimos necesario, cerrar nuestros ojos. Both of these methods were taught by Buddha. There's two major divisions of the Buddhist teachings in the Theravada tradition, which is what's left of the Hinayana tradition. Usually we meditate with the eyes closed, and the Mahayana tradition, which is the other major division, usually with the eyes open, looking down toward the tip of the nose or toward the floor. Estos ambos métodos, con ojos abiertos o cerrados, de hecho fueron enseñados por el mismo Buda, y dentro de las dos grandes divisiones, pudiéramos llamar, de escuelas o de sistemas de transformación budista, existe la escuela antigua, la escuela Theravada, en donde se practica generalmente la meditación con los ojos cerrados, y existe las escuelas Mahayana, a las que pertenece el mundo tibetano, en que se practica generalmente la meditación con los ojos abiertos, mirando hacia abajo, o ya sea viendo la punta de la nariz o el piso delante de nosotros. But with the eye, if we're looking down toward the floor in the direction of the tip of the nose, the eyes are loosely focused, not sharply focused. Pero si lo que hacemos es que bajamos la mirada, digamos que en la dirección de la nariz y viendo el piso, no hacemos ningún esfuerzo por enfocar perfectamente la mirada, sino que los ojos nada más reposan ahí sin preocuparse por el enfoque. So, again, we need to be sensitive to ourselves. That if we're really very stressed and agitated, it's easier to meditate with the eyes closed. Así que esta es una otra Calm situación. down. Esta es otra situación que exige de nosotros el ser sensibles con nosotros mismos. Si nos percatamos de que estamos muy tensos, estresados o agitados, pudiera ser que entonces meditar con los ojos cerrados, con el objetivo de calmar nuestra mente, fuera más útil para nuestro caso. But if we're already a bit calm, then it's better to keep the eyes open, looking down toward the floor. Pero si ya estamos razonablemente calmados, entonces es más recomendable hacer nuestra práctica con los ojos abiertos, reposando la mirada en el piso. Because we don't just want to be able to be calm in terms of shutting out the world by closing our eyes. We want to be able to, be calm and relaxed in dealing with the world and dealing with others. So doing this with the eyes open is conducive toward that goal. Porque no queremos nada más estar calmados, aislándonos completamente del mundo, como cancelando todo el mundo externo mediante el método de cerrar los ojos, sino que más bien lo que deseamos es poder estar calmados, pero en interacción con el mundo, y esto exige que fuera con los ojos abiertos. Okay, so next step is to reaffirm our motivation. El siguiente paso es el de reafirmar nuestra motivación. And although often we think of this as referring to examining the emotional reasons or psychological reasons why we're coming to a training or doing meditation, Y aunque esto muchas veces lo interpretamos como examinar el estado emocional en que nos encontramos para venir a ciertas enseñanzas o a cierto entrenamiento. right? Am I doing this out of guilt? Am I doing it out of, what should we say, group pressure? Doing it as a social occasion and so on. Attachment to a group, or as I say, as a Dharma junkie to get, your hit of, what should we say, your fix of energy from a charismatic leader. O sea, si bien es posible que vengamos
a una situación de estas por culpa, o por un sentimiento de culpa, o por presión del grupo, o porque cuando estamos en grupo nos sentimos bien, o como expliqué durante las enseñanzas de entre semana, a veces venimos como por nuestra dosis de droga, a darnos nuestra inyectadita al estar con todo el grupo y que eso nos haga sentir bien, aunque ese puede ser el estado emocional con el que venimos, algo así. Or you're in love with the teacher, and so you come out of attachment. O porque estamos enamorados del maestro o la maestra y entonces venimos precisamente por esa razón movidos por el apego. This is, what should we say, not what is emphasized in the Buddhist approach. This is a much more of a Western approach, and of course it's useful. Todo esto que acabamos de decir no es precisamente lo que se enfatiza en la aproximación o en en lo que entendemos por motivación en la tradición budista. Esto es más bien en la tradición budista, esto es más bien lo que nosotros hacemos como occidentales. But it's useful. Y bueno, y de todas maneras es útil. But as I was explaining last night, when in the traditional Buddhist approach we say reaffirm the motivation, it means to reaffirm what is our intention. The word motivation is, what should we say, a category of intention. In other words, what is it that we're doing in coming here? What are we intending? What is our goal? Pero, como les decía anoche, en el contexto budista, esta idea de reafirmar la motivación es observar cuál es nuestra intención, cuál es la intención por la que estamos aquí, en qué dirección deseamos avanzar o hacia qué dirección deseamos dirigirnos. And as I said last night, we can think of this in terms of three possible, what should we say, goals that we would want to achieve, which in coming here, which would be, what should we say, appropriate. Y como les decía anoche, existen tres categorías o tres posibilidades de razones, intenciones por las que nos interesa estar aquí. And again, we need to be sensitive to ourselves and honest with ourselves what actually is our goal, what is our aim. Y nuevamente esta situación exige ser honestos con nosotros mismos, ser sensibles para con nosotros mismos y decirnos verdaderamente cuál es lo que perseguimos, cuál es nuestro objetivo, nuestra meta al estar aquí. Because it's quite easy as someone who considers themselves a Buddhist to say, I'm doing this to achieve enlightenment to benefit all sentient beings. Porque resulta... And it's just words. Resulta muy fácil y se convierte en choteo para cualquier persona que, digamos, entre comillas, se considera a sí mismo budista, decir algo como yo estoy aquí para poder alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres sintientes. Esto no son más que meras palabras. Because, what should we say, without really understanding what it really means to become a Buddha, porque hay que tomar en cuenta que sin realmente entender qué es lo que significa convertirse en un Buda, and without having the sincere wish to liberate from uncontrollably recurring rebirth every insect in the universe, y sin tener el auténtico y sincero deseo de poder liberar o ayudar a liberar del incontrolable y recurrente renacimiento hasta el último insecto que pueble el universo. This, just saying, well, I'm aiming for enlightenment to help all beings is meaningless. El decir cosas como, yo estoy aquí para alcanzar la iluminación por el beneficio de todos, son meras palabras sin sentido alguno, sin significado, sin contenido. And so, it's much more effective to be realistic and sincere. What is actually our aim? Así que es mucho más efectivo y más realista el ser sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, ¿cuál es mi propia meta? So, as I mentioned last night, there are three appropriate aims here. One might be that we're really concerned only with trying to improve our relationships in this lifetime. So we come here as to do this training as a type of
therapy suggested by Buddhist methods. Entonces, si somos sinceros con nosotros mismos, y como les decía anoche, es perfectamente válido que nos confesemos que nuestra motivación bien puede ser el mejorar las situaciones de nuestras relaciones interpersonales en esta misma vida. Eso es lo que verdaderamente nos interesa, y entonces en ese caso estaríamos tomando este seminario o estas enseñanzas como un cierto tipo de trabajo psicoterapéutico fundamentado o basado en las ideas o las enseñanzas budistas. Or we can approach this as, what should we say, from the point of view of Dharma light, which would be, again, I'm doing this to improve my relationships in this lifetime, but I see this as a stepping stone in the direction toward gaining liberation and enlightenment. O como les decía también anoche, lo podemos esto ver desde la perspectiva del Dharma Light, el decir la verdad. A mí lo que me interesa ahorita es el mejorar mis relaciones con aquellos que interactúo en esta vida, pero de todas maneras veo esto como un pasito en la dirección de poder acercarme a alcanzar la liberación. Or we can do this in terms of an actual, the real Dharma thing, which would be that I'm doing this training as a step to actually gaining liberation and enlightenment itself. O lo puedo to ver benefit all beings. Lo puedo ver desde la perspectiva en que tome en cuenta más la visión completa del Dharma, en que de hecho veo que me interesa involucrarme en este entrenamiento particular como un pasito de avance en la dirección de realmente alcanzar la total liberación y ulteriormente la iluminación para ser capaz de beneficiar a todos los demás. So, whatever is our actual aim or goal, we reaffirm that. Así que cualquiera sea nuestra auténtica motivación por la que estamos hoy aquí, lo que hacemos en este instante es que esto lo reafirmamos. If we're sincere about our goal, it is much easier to put our hearts into it fully. Si somos sinceros en lo que se refiere a lo que pretendemos, a nuestra meta, nos resulta mucho más fácil y realista de veras poner nuestro corazón en lo que vamos a estar haciendo. No nos engañamos. Right? Otherwise, if our goal is just, what should we say, we're not sincere about it, then what we're doing becomes a game. De otra manera, si nuestra meta, si no somos sinceros con nosotros mismos en cuanto a cuál es nuestra meta, la verdad es que todo esto se convierte meramente en un juego. Hagamos esto, por favor. Then we make the conscious decision to listen with concentration. A continuación, hacemos la decisión consciente de escuchar con concentración. If our attention wanders, we'll try to bring it back. If we become sleepy, we'll try to wake ourselves up. Si nuestra mente empieza a divagar, hacemos el esfuerzo de traer de vuelta nuestra atención aquí, y si nos empieza a abordar la somnolencia, haremos el esfuerzo de despertarnos a nosotros mismos. And to help us to be more concentrated, we correct our posture straight, not stiff. Para ayudarnos a mejorar nuestro estado de atención, de concentración, corregimos nuestra postura, en especial ponemos nuestra espalda erguida, pero no tiesa.
And then to lift the energies, if they're a bit low, we focus on the point between the eyebrows with our eyes looking upward but the head staying level. A continuación, si es que nos encontramos con la energía un poco baja o nos encontramos un poco atontados, entonces nos concentramos en el punto del entrecejo, subiendo nuestra mirada hacia ese punto, pero sin levantar la cabeza, sosteniéndola ahí unos segundos. And if we're feeling a bit nervous or tense, then in order to ground the energies, we focus on the navel, the eyes looking downward, the head staying level. As we breathe in normally, we hold the breath until we need to breathe out. Y si nos encontramos un poco alterados o nerviosos y necesitamos aquietar o aterrizar un poco nuestras energías, nos enfocamos en el punto justamente debajo del ombligo. Lo que hacemos es que bajamos la mirada hacia este punto y respiramos de manera normal. Sostenemos el aliento al final de la inhalación y lo sostenemos ahí hasta que de manera natural nuestro cuerpo nos exija exhalar. Okay. Since, again, there was interest in the source of things, the, making the conscious decision or intention to concentrate comes directly from Maitreya's instructions on how to gain concentration. Nuevamente, como hubo inquietud en este grupo acerca de la fuente de las enseñanzas, esta forma de concentrarnos viene directamente de las enseñanzas de Maitreya en cuanto a la práctica de la concentración. And the adjustment of the energies, focusing on the mid-brow and the navel, come from the Kalachakra teachings. Y esta técnica de ayudarnos a subir nuestras energías enfocándonos en el entrecejo o a aquietarlas enfocándonos en el ombligo es una enseñanza que procede de las enseñanzas del Tantra de Kalachakra. And so, although there is not a traditional Buddhist, should we say, set of preliminaries that puts together exactly these elements that I've put together here, nevertheless, they all come from Buddhist teachings. Aunque no hay un conjunto de enseñanzas preliminares dentro de lo tradicional budista que en este orden ponga todas estas cosas así, en este orden, en este paquetito, de todas maneras todas las cosas que les he mencionado ahorita vienen directamente de fuentes tradicionales budistas. But I've put them together in this form primarily because what I encounter is that most Westerners come to teachings very stressed, and this set of preliminaries addresses that. Pero me he tomado la libertad de acomodarlas de esta manera que se las he presentado a ustedes porque en base a mi experiencia me he percatado de que la mayoría de los occidentales cuando asisten a enseñanzas de Dharma llegan en un estado agitado o de tensión y he visto que esto sirve para justamente este tipo de personas o de problemas. And so we need a set of preliminaries that's going to suit our highly pressured lives. Así pues requerimos de un conjunto de preliminares que se ajuste o sirva a el tipo de vida presionada y agitada que nosotros solemos llevar.